¿Cómo están? Bien, ok, bien, está bien. Se vale no estar bien, ¿ah? Se vale en ocasiones no estar bien, no siempre. Pero tenemos la firme promesa de que, ¿de cuál? De que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. La promesa de que ningún arma forjada contra mí prosperará. ¿Qué otra promesa? ¿Alguien se atreve a decir una promesa del Señor? Derramará su gloria en este lugar. ¿Qué otra promesa? ¿Alguien se atreve a decir algo? Que Él es nuestro pastor, nada nos faltará, que es vida eterna. Qué bueno. Ahora bien, fíjense algo. A pesar de que tenemos las promesas del Señor, lo que vemos nosotros a diario, en nuestro día a día, inclusive en los noticieros, pareciera que es tragedia tras tragedia. Una guerra que empezó en febrero y que pues ha durado más de lo que se esperaba. Una guerra en Ucrania que, aunque está lejos de nosotros, pues ciertamente ha afectado a casi todo el planeta de una u otra manera. Incluso pareciera que se está poniendo un poco más cruda el asunto cuando Rusia amenaza de utilizar su armamento nuclear en caso de que los países de Occidente intervengan. Y vemos que esa crisis empeora, afecta el precio del combustible, afecta muchas otras cosas en los demás países. Y hay incluso algunos expertos que nos dicen que quizás estamos frente a una posibilidad de tercera guerra mundial, quizás muy cerca de como estuvo durante la Guerra Fría en los años 60. Y eso no es todo. Vemos, pareciera que, o pensábamos que la pandemia era lo más difícil, y vemos cómo la economía mundial también se está viendo afectada. Vemos la libra esterlina, cómo cae históricamente, una moneda que pues tenía cierta firmeza siempre, cierta estabilidad. El euro ya casi igual que el dólar. Bueno, el rublo ruso ni se diga, con todas estas sanciones que le están poniendo. Y la economía de muchos países no está bien. De hecho, inflación en Europa y todo este tema. Si nos vamos a la bolsa de valores, caídas frecuentes en Wall Street, en la bolsa de valores, y uno empieza a pensar como que se está poniendo peor este asunto. Como que cada vez vemos que las crisis son más globales, son mundiales. Cuando un país se afecta, ya pareciera que no es solito ese país, sino que afecta a toda la región. Y nuestro país no se escapa. Pues ya vemos que los robos a bancos parece que están de moda. Vemos que la corrupción galopante en muchos sectores de nuestro país. Vemos desigualdad. Incluso vemos que las estadísticas mundiales del hambre, de la seguridad alimentaria, saben que estuve viendo algunas cifras y cada año mueren más de 11 millones de personas de hambre. Es decir, por hora son un poco más de 1.250 personas. O sea que mientras nosotros estamos aquí en este servicio, probablemente hay unas 2.500 personas que estén muriendo
de hambre. Y va en aumento las cifras, no va bajando. Entonces, ¿qué está sucediendo? Pareciera que nos estamos acercando como al fin de los tiempos. Pareciera que lo que Jesús dijo en Mateo 24, como que está cobrando un poco más de relevancia. Se está viendo un poco más vívido lo que Jesús decía: se levantarán nación contra nación, pueblo contra pueblo. ¿Recuerdan eso? Mateo 24. Y dice que estas cosas son señales de que el Señor está cerca, su venida está cerca. Ahora bien, si eso es así, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Si la venida del Señor está cerca, si estamos cerca de los últimos tiempos, si estamos viendo que cada vez el mundo se prepara más para esos acontecimientos finales, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros al respecto? Nos dice: tengan miedo. Nos dice: uy, escóndanse. ¿Qué nos dice la Biblia? Prepárense. Sed sobrios y velad. Me gustó. ¿Qué más? No temas. Fíjense, vamos a la Biblia. Vamos a nuestro pasaje central. Está en la segunda carta del apóstol Pedro. El apóstol Pedro escribe 2 cartas. En la primera, él anima a las iglesias de Asia Menor ante la persecución que estaban viviendo. Los anima y les dice: manténganse alerta, manténganse firmes, no flaqueen, pongan su confianza en Dios. Estas pruebas van a pasar por un tiempo, pero luego de que pasen estas pruebas, el mismo Dios, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria, los levantará, los hará fuertes, firmes y estables. Y en su segunda carta, el apóstol Pedro, ya sabiendo, incluso mencionando que ya sabía que le quedaba poco tiempo de vida, empieza en esta carta, que solo tiene 3 capítulos, empieza dando instrucciones precisas de hábitos y conductas que debemos tener como cristianos. De hecho, menciona 7 hábitos. No lo vamos a mencionar hoy, pero les animo a que lo lean ustedes en su casa. 3 capítulos. De hecho, esta carta la analizamos en Vida Coach la semana pasada. Y en el capítulo 2, el apóstol Pedro hace un énfasis muy, muy, muy marcado a los falsos maestros. De que van a venir, en los últimos tiempos, van a venir gente que los va a tratar de engañar, los va a marear, les va a decir, van a querer hacer, van a querer aprovecharse de ustedes, y ustedes manténganse alerta de esta gente. No se dejen engañar de ellos. Y el capítulo 3 cierra el apóstol Pedro instando a las iglesias a mantenerse firmes, sabiendo que la venida del Señor está cerca. Vamos a leerlo. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo del versículo 10 hasta el 18. ¿Ok? Dice el versículo 10: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. ¿De dónde habrá escuchado eso Pedro? ¿A quién le habrá escuchado eso Pedro? A Jesús, Mateo 24. Pedro le estaba enseñando lo que aprendió del maestro. Y dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada.
ya que todo será destruido de esa misma manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda? Siguiendo una, ¿qué? Conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derritirán con el calor de las llamas. Suena como tenebroso esto, ¿no? ¿Cierto? Ahora bien, fíjense lo que sigue diciendo el versículo 13. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite justicia. ¿Quiénes esperamos esto? Uy, ¿y los demás? ¿Quiénes esperamos según su promesa un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia? Eso es motivo de ánimo. No importa, lo que quiere decir aquí es que sí, van a pasar cosas feas, sí, se va a empezar a poner color de hormiga el asunto, sí, pero nosotros tenemos una promesa que nos hizo el Señor y que es un cielo nuevo y una tierra nueva. Yo pensé que se iban a emocionar un poco más, ¿eh? Honestamente. Dice así el versículo 14. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Instrucción clarita. Dice, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Ahora bien, déjenme hacer un paréntesis aquí. Cuando ahí habla de sin mancha y sin defecto, no quiere decir que los que estamos acá no vamos a tener defectos. No se está refiriendo a defectos físicos. De hecho, el apóstol Pedro está haciendo una referencia al Antiguo Testamento cuando presentaban los sacrificios de los animales y que los animales, Dios había dado instrucciones de que esos animales tenían que ser sin mancha, tenían que ser perfectos para presentar el sacrificio. Pero lo que está haciendo referencia aquí o énfasis el apóstol Pedro es al versículo 11 que acabamos de leer. Dice, vivan ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. A eso es lo que está haciendo énfasis en los versículos posteriores. Es decir, esfuércense, si lo hacemos con el mismo énfasis, esfuércense para que Dios los halle de manera irreprensible, dice la Reina Valera, es decir, con una conducta intachable y en paz con Dios. Eso es lo que quiere transmitir el apóstol Pedro. Después de haber dado, como les dije en los dos primeros capítulos, un énfasis en alejarse de los falsos profetas y demás. Ahora bien, de esto que acabamos de leer, evidentemente surge una pregunta. Si Dios me está pidiendo que vivamos como Él manda, con una conducta intachable, que sin mancha y sin defecto, esforzándome y en paz con Él, la pregunta que salta a la vista rápidamente es, ¿cómo vivo entonces de forma intachable? ¿Cómo es eso de vivir de forma intachable? ¿Alguien tiene una idea? ¿Sin pecado? Una relación continua con Jesús. Una relación viva con Jesús, muy bien. ¿Íntegros? Integridad, muy bien. ¿Alguien más tiene una idea? Teniendo el Espíritu Santo. ¿Alguien dijo acá? Obediencia. ¿Quién más? Honestidad. Santidad. Muy bien, muy bien. Ahora bien, ¿será que nosotros podemos, por nuestros propios medios, vivir de forma intachable? ¿Será que nosotros tenemos la suficiente fuerza de voluntad, dominio propio, como para vivir de forma intachable? ¿Hay alguien que dice que sí?
Que bueno, si alguien hubiera levantado la mano, le digo que al final que hubiera querido hablar con él. Para que me enseñe. Pues. De repente, ¿no? Ahora, entonces, la pregunta, ¿cómo vivo de forma intachable? Y esas respuestas las vamos a ver en los siguientes versículos. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación. Recuerden que estamos hablando de la venida de Cristo. Y aquí está el apóstol Pedro diciendo, la paciencia del Señor en su venida significa salvación. ¿Ok? Tal como les escribió también nuestro querido hermano Pablo, con la sabiduría que Dios le dio. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes e inconstantes tergiversan. ¿Quiénes son estos inconstantes e ignorantes? Los falsos maestros, los que no se quieren apegar a la palabra, los que quieren vivir su vida como les da la gana. Bueno, y siga la lista. Los ignorantes e inconstantes, fíjese que dice ignorantes e inconstantes, ¿ok? Tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras para su propia perdición. Y aquí viene el versículo 17. Así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben de antemano, es decir, se los estoy advirtiendo, ¿ok? Ya lo saben, no hay excusa, eso es lo que está diciendo allí. Manténganse ¿cómo? Alerta. No sea que arrastrados por el error de esos libertinos, ¿quiénes son los libertinos? Los que usan la gracia como pretexto, lo que acabamos de leer aquí, los ignorantes e inconstantes, los falsos maestros, todos esos que en los primeros capítulos Pedro se refería. Dice, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Y sigue diciendo el versículo 18, más bien que crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y para siempre. Amén. Y de este texto, de estos últimos dos versículos, sacamos evidentemente dos respuestas a la pregunta con que iniciamos. Volvamos a la pregunta. ¿Cómo vivo de forma intachable? Número 1, manteniéndome alerta. Versículo 17, así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que arrastrados por el error de esos libertinos pierdan la estabilidad y caigan. Fíjense, en la vida cristiana no es pasiva. Miren que uso pasiva, no pacífica. Pacífica sí. No confundamos. Pacífica sí. Pasiva no. El cristiano no puede ser un cristiano dormido. El cristiano tiene que mantenerse alerta, saber qué está pasando en su entorno, saber si en el lugar donde estoy me conviene que esté, saber si lo que estoy haciendo está bien, saber si con quien me estoy relacionando me está ayudando o me está perjudicando. Un cristiano tiene que ser consciente de todo lo que lo rodea. Tiene que mantenerse alerta, chispa. Sabiendo que si estoy en un lugar y las cosas no pareciera que están como yo creo que Dios me manda a que sean, ¿debo quedarme allí? ¿Debo mantenerme allí? No. ¿Debo huir? ¿Debo salir? ¿Debo estar alerta? ¿Debo estar atento a lo que sucede? ¿Debo estar atento a quienes me rodean? ¿Debo estar atento? Ojalá siempre estuviéramos rodeados de personas que nos ayudan, pero nos van a llegar a nuestro alrededor personas que no podemos controlar y personas que probablemente
la intención es desviarnos del camino del bien. Y esos son los libertinos que menciona allí. Esos son, lo que diga, no sean arrastrados por el error de esos libertinos, pierdan estabilidad y ¿qué? Caigan. El mismo apóstol Pedro, en su carta anterior, capítulo 5, dice, manténganse alerta, pues su enemigo el diablo anda como ¿qué? León rugiente buscando a quien devorar. ¿Creen que Satanás descansa? ¿Creen que Satanás es pasivo? El problema es que a veces nosotros somos un poco más pasivos de lo que debiéramos. Y ahora, cuando hablo de pasivo no quiere decir, o más bien, cuando hablo de no ser pasivo no quiere decir que seamos agresivos. No, esa no es la definición que estoy utilizando. Cuando estoy utilizando el no ser pasivo, es que nos tenemos que mantener chispa, alerta. Así como dice la palabra, manténganse alerta, no dormidos. Y a veces nos dormimos en los laureles. A veces dejamos que nos arrastren las olas y nos dejamos llevar por tendencias, por modas, por comentarios, por costumbres, por noticias, por el mundo, por personas que, mira, inclusive personas que probablemente nos tienen aprecio, ¿eh? No es que estoy diciendo que sean personas malas, de esa nos vamos a dar cuenta rápido y vamos a huir solitos. Esa no tenemos que preocuparnos. Esa rapidito nos vamos a dar cuenta. Pero probablemente hay personas que no van a tener aprecio, pero que no nos están llevando por el camino del bien. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Huir, mantenerlos alerta para saber cuándo huir. Cuándo salir. Miren, o más bien, la mejor forma de evitar caer en una tentación es huir, es correr. Y correr antes de que estés en medio de la tentación, ¿eh? Ya cuando estás en la tentación es caída libre. Es correr antes de. No es de que yo estoy aquí, voy a resistir esta tentación. No, ¿qué resistir? No. ¿Resistir de qué? Sal huyendo. Huye. Por la salida que Dios te muestra. Mantente alerta. Entonces, a veces nos dormimos. Y Dios nos está diciendo, mantente alerta, aléjate de lo que te está afectando. Miren, les cuento una anécdota. Hace bastantes años, yo fui a la playa y estaba con unos amigos y esto. Oye, y de repente vino una ola. Yo estaba de espaldas hacia el mar. Error. Y vino una ola enorme. Yo veía esa ola como de esas de 30 metros que dice que a los surfistas les encanta. Bueno, para mí parecía algo así. Esa ola me agarró y me ha arrastrado, que yo creo que me dejó al otro lado de la Interamericana. Me arrastró, me raspé. Llegué al otro lado con más arena que para una construcción. Y todo raspado y todo pelado. Ahora, ¿qué aprendí después de eso? Más nunca. ¿Ustedes creen que ahora yo le doy la espalda al mar cuando voy a la playa? ¿Ahora qué hago? Me mantengo alerta. No importa qué esté pasando en la orilla, yo miro para el mar. Más nunca me va a agarrar una ola así. Me mantengo alerta cuando estoy allí en la playa y lo aprendí por una arrastrada. Ojalá ustedes no lo aprendan de esa manera. Pero a veces Dios permite que nos arrastre para que aprendamos.
Hay situaciones que Dios permite en nosotros, algunas arrastraditas. Necesitamos a veces para que aprendamos a mantenernos alerta. Ahora bien, quizás algunos estén pensando, bueno, mira, yo estoy bien. Yo no tengo problemas con nadie. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Yo tengo ya años en este camino. Yo estoy bien, yo estoy alerta. ¿Se acuerdan lo que dice Primera de Corintios 10, 12? El que cree estar firme, mire que no caiga. Ahora, déjame hacer un paréntesis aquí. ¿Quién es el que cae? Dice allí, el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Quién es el que cae? Exactamente. El que cree que está firme. El que está firme no cae. El que está alerta no cae. Pero el que cree que está firme, cuidado, ¿eh? Cuidado. Fíjense que el mar, usando mi anécdota, el mar siempre va a estar en movimiento, nunca va a estar quieto. Nosotros somos los que tenemos que mantenernos como alerta, pendientes, firmes, mirando que no caiga, consciente de mi entorno, consciente de lo que está sucediendo a mi alrededor, consciente del lugar donde estoy, consciente de con quién estoy. ¿Para qué? Para mantenerme firme. Dios nos está diciendo hoy, mis queridos amigos, hermanos, iglesia, mantente alerta porque estamos en los últimos tiempos y es necesario, hoy más que nunca, que nos mantengamos alerta, que velemos y oremos, que nos mantengamos firmes. No hay tiempo para dormirnos, no hay tiempo para ser pasivos. Ahora bien, volvamos a nuestra pregunta. ¿Cómo vivo de forma intachable? Dijimos que número 1 era ¿cómo? Manteniéndome alerta. ¿Cómo vivo de forma intachable? Número 2, creciendo en la gracia y el conocimiento. Miren lo que dice el versículo 18. Más bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es cualquier conocimiento, ¿eh? ¿El conocimiento de quién? De Jesús. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Crecer significa movimiento. Significa avance. Significa evolución, significa, digamos, crecer, aprender, avanzar. No podemos estar estáticos. El Señor nos está diciendo más bien, crezcan en la gracia. No es crecer una vez, es mantenerse en crecimiento, en la gracia y en el conocimiento. Ahora bien, ¿qué es la gracia? ¿Alguien me ayuda? Favor de Dios, regalo inmerecido. ¿Perdón? Estar en paz en Dios con todos los días. ¿Qué es la gracia? La gracia es eso. Es el favor de Dios inmerecido. Es la disposición de Dios de estar allí. Es ese favor que Dios muestra hacia nosotros a pesar de que nosotros no lo merecemos. Es eso. Esa es la gracia. Ahora bien, ¿cómo crezco en la gracia entonces? Por el Espíritu Santo, conociendo a Jesús. ¿Cómo crezco en la gracia? Si la gracia es ese favor inmerecido de Dios, que proviene solo de Dios, ¿cómo crezco en la gracia? Acercándome a Dios. Sencillo. Es imposible crecer en la gracia si yo no estoy acercándome al Señor. Es imposible crecer en la gracia si yo no estoy invirtiendo tiempo en acercarme a Dios. Es imposible crecer en gracia si yo no me esfuerzo. Miren,
no es una cuestión de, en ocasiones no sucede, y sí, a veces tenemos desánimo, a veces no nos da ganas, pues a veces sentimos, mañana leo, mañana oro, y el mañana se va postergando a veces. Pero esta es una carrera de constancia, mis amigos, mis hermanos. La única manera de crecer y la única manera de crecer en sus gracias pasando tiempo con Jesús. Ahora dice allí, creciendo en la gracia y en el conocimiento. Ahora, ¿qué se refiere cuando dice el conocimiento? La palabra. ¿Cómo conozco a Jesús? ¿Cómo conozco a Dios? Si no es a través de su palabra. Si no es profundizar en la palabra que Él nos dejó, Él nos la dejó, la palabra. ¿Cómo crezco en gracia y en conocimiento si no profundizo mi relación con Dios? Si no profundizo en la palabra del Señor. Fíjense, les cuento otra anécdota. A veces cuando yo cuento estas anécdotas, a veces le digo a Sol que voy a contarlas, pero hay veces que no le digo. Y esta es una de ellas. Pero está bien. Esta anécdota es sencillita. Yo creo que llego vivo a la casa. Fíjense, yo recuerdo que cuando yo conocí a Sol, bueno, de hecho Sol y yo nos conocimos, bueno, hace un pocos años nos conocimos y no sean así. Nos conocimos en un campamento de la iglesia, en un campamento de jóvenes. Sol asistía a otra iglesia y la invitaron al campamento de nuestra iglesia, y eso es lo mejor que pudieron haber hecho. Haberla invitado a ese campamento. Fue un campamento, creo que era en tiempo, no me acuerdo si era en carnaval, miren que ya ni me acuerdo bien, creo que era en carnavales, en tiempo de carnavales. Sí. Oye, y cuando yo vi a Sol, yo dije, ojo, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo que me llama la atención. Y de una vez pensé, creo que quiero crecer en el conocimiento. Creo que quiero crecer en ese conocimiento, ¿verdad? Oigan, pregúntenme qué más hicimos en ese campamento. No me acuerdo de más nada. Solo me acuerdo que había llegado una muchacha hermosa a ese campamento. Lo demás, miren, no me acuerdo ni quién más fue. Y yo durante esos días parecía, ustedes han visto en las peceras los limpiadores, los peces de estos limpiadores. Así parecía, pegado a Sol. Pegado allí, ¿verdad? Porque eso era lo que me interesaba, ¿ok? Porque mi objetivo era crecer en ese conocimiento, crecer en esa gracia, crecer en esa relación. Y fíjense algo, esta anécdota ilustra muy bien lo que nosotros debemos hacer con el Señor. No importa lo que suceda a nuestro alrededor, no importa si la bolsa cae, no importa si el dólar sube o baja, no importa si la gasolina sube o baja, yo me mantengo pegado al Señor porque yo sé que en Él puedo poner mi confianza, porque yo sé que en Él estoy seguro, porque mi intención es crecer en esa gracia y en ese conocimiento que me va a mantener firme, que no me va a hacer moverme para ningún lado, no importa lo que suceda a mi alrededor. Y eso es lo que nos está pidiendo el Señor. Crezcamos en gracia y conocimiento. Ahora,
Quizás algunos estén diciendo, uy, Daniel, pero tú no me conoces. Yo creo que eso no es para mí. Yo he hecho cosas malas. Mi vida es un caos ahorita. Mi vida está desordenada. Yo no estoy viviendo lo mejor, de la mejor manera. Déjame leerte un versículo. Si estás pensando así, déjame leerte un versículo. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Dice, pero si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Hay alguna maldad, hay algún pecado que Dios no pueda limpiar en nosotros? ¿Hay algo muy malo o muy difícil que estemos atravesando que nos impida acercarnos a Dios? Él está dispuesto con sus brazos abiertos a recibirte, no importa lo que esté sucediendo. No importa cuánto mal he hecho, todos hemos hecho cosas malas, no te creas, yo también. Pero su misericordia está abierta, su gracia y su favor está disponible para ti también, hoy. Él no se cansa. Y déjame decirte algo más. Si pensaste así, si sentiste alguna incomodidad sobre tu situación actual, quiere decir que Dios te está hablando. Quiere decir que Dios te está diciendo que hay que hacer algunos ajustes. A veces pensamos que la voz de Dios se va a escuchar como estruendo. No. Dios habla de muchas maneras. Y hoy Dios te está diciendo, acércate. Acércate. Crece en mi gracia y en mi conocimiento. Dios nos está llamando hoy a crecer, mis amigos. Su gracia y su conocimiento no tienen límites. Por eso nunca vamos a alcanzarlo todo. Por eso tenemos que mantenernos constantemente, siempre creciendo y siempre avanzando y siempre en más. Y no se puede crecer uno sin el otro. Para poder crecer en el conocimiento, tengo que crecer en la gracia, en mi relación con Dios. Y para poder crecer en mi relación con Dios, tengo que conocerlo. Entonces, es un completo. Fíjense que lo pone el apóstol Pedro allí junto. Dice, crezcan en la gracia y el conocimiento, porque es un paquete completo. Ahora, ¿qué tal si hoy entonces, luego de ver cómo el apóstol Pedro nos explica cómo puedo vivir de manera intachable, qué tal si hoy decidimos entonces hacer un cambio, a empezar a vivir de manera intachable? Como veíamos, ¿cómo vivo de forma intachable? Manteniéndome alerta y creciendo en la gracia y el conocimiento del Señor Jesús. Fíjense, no es fácil, no es una tarea fácil, pero cuando nos sumergimos en su gracia y cerramos nuestros ojos y nos dejamos llevar por su Santo Espíritu, todo se hace más sencillo. Todo se hace más fácil. A pesar de lo que esté sucediendo, a pesar de lo que hayamos hecho, si nos sumergimos, si nos comprometemos, si lo hacemos de corazón, créanme que Dios se va a manifestar en nosotros. Su Espíritu Santo nos va a rodear, va a fluir en nosotros y va a llevarse todo lo que no le agrada, todo lo que no es de Él. ¿Se atreve a orar conmigo? ¿Se atreve a ponerse de pie conmigo y levantar sus manos allí y orar? Y decirle gracias, Señor. Decirle gracias, Señor. Dios, tú hoy nos has retado a vivir de manera intachable.
Tú nos has retado, Señor, hoy a vivir, Señor, una vida que te agrade. Como dice tu palabra allí, la vida que Dios manda. Padre, nos entregamos hoy a ti, Señor. Padre, nos rendimos a ti, Señor, sabiendo que no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas, Dios. Sabiendo que es solamente a través de ti, Señor, que podemos lograrlo. Padre, ayúdanos, Dios, pon en nosotros el querer como el hacer. Pon en nosotros, Señor, esa hambre y esa sed de ti, Señor, de tu presencia, de tu palabra, Señor. Que no pase ni un día sin que experimentemos, Señor, tu presencia, Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a mantenernos alerta, a mantenernos firmes, Señor, a poder observar todo lo que nos rodea, Señor, y saber, Señor, estar conscientes, Dios, de todo lo que está a mi alrededor y saber y comprometerme, Dios, a hacer lo que a ti te agrada, Padre. Porque, Dios, ¿qué podemos hacer sino agradarte a ti, Señor? ¿Qué podemos hacer sino solo corresponder a esa gracia inmerecida, a ese favor, Señor, que tú nos das cada día, Padre? Gracias te damos, Señor. Oro por mis hermanos, Dios. Te pido, Señor, que pongas en ellos, que derrames tu gracia y tu favor sobre sus vidas, Señor. Te pido, Dios, que derrames sobre ellos, Señor, tu Santo Espíritu, Padre. Dios, te pido de una manera especial que abras su entendimiento, que les dé sabiduría para saber, Dios, cómo deben actuar, para poder mantenerse firmes y alertas siempre, en toda circunstancia, en toda situación, Padre. Te lo pedimos, Señor. Te lo pido confiando en ti, Señor. Confiando en tus promesas y confiando en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.